La hermana Margot, cuando estaba orando al principio, habló, nosotros, por lo general, la persona que preside y la persona que predica, no hablamos. ¿Usted qué va a hablar? No, no, no. Cada uno, así sea mi esposa, no lo hablamos. Y la hermana Margot habló por lo menos unas 6, 7 veces de la palabra, y la palabra, y la palabra. Y hoy vamos a hablar de la palabra. Vamos a hablar de la palabra. O sea, es que ahora con la tecnología, cuando hace 20 años no existía esto, no existía en el navegador o el GPS o eso. Y uno para llegar a un sitio era muy complicado, y sobre todo aquí en España, que las calles no van por números, sino van por nombres. Eso se pierde uno muy fácilmente. Y cuando en las rotondas hay que salir por aquí y sale uno por otro lado, se pierde. Entonces existen los navegadores que están con Google, ¿sí? Y ese es los que nos lleva directamente. Yo voy para Málaga, pongo mi GPS y voy para Málaga, para la Tallegal, me dice, voltee por aquí, siga por allí. Entonces, existen, cuando habla de GPS o habla de navegador, existen varios problemas. Que no esté actualizado y lo manda para otro lado. O que lo que me pasa a mí, que yo me dice vaya por aquí, dice no, eso está equivocado, yo mejor me voy por otro lado. ¿Sí? O sea que uno no le haga caso. Y cada uno tiene su connotación. Cuando yo digo el GPS dice esto, el navegador dice esto, yo voy por otro lado, es como los cristianos que dicen, la palabra dice esto, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Y seguro que se pierde uno, se estrella. Entonces, me acuerdo también que vinieron para el matrimonio de mi hija Laura mi prima de Colombia, y vivía a 3, 4 minutos de mi casa. Y le dije, vente para acá, que no sé qué, algo así, te necesitaba allá. Y 5, 10, 15, 20 minutos y no llegaban. Entonces, claro, no se acordaban y pusieron el navegador para ir caminando, y el navegador y lo pusieron mal, y resultaron que dieron vueltas por el pueblo y media hora y no llegaban, y al final, ¿por qué? Porque no sabemos manejar bien el navegador o esas herramientas. Los aviones tienen sus navegadores, sus aparatos que los guían. Si esos aparatos no los dirigen, se pierden los barcos, los submarinos. En general, todos tienen esa dirección. Y pero ¿eso qué importa? Eso es un problema en la vida normal, ¿no? Pues sí, si uno en la vida normal no sabe usar las herramientas que hay de tecnología, pues se le va a complicar más la vida. Lo mismo pasa en los caminos del Señor. Si uno no usa la herramienta, uy, ¿qué se me hizo la herramienta? Aquí está. La herramienta que Dios nos da, se nos va a complicar el camino, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Sencillamente, aquí está el manual de dirección. Aquí está la guía. Aquí está cómo debemos hacer las cosas. A mí cuando yo empecé a entender la palabra, hasta cómo criar a los hijos, cómo educarlos, qué hacer en su trabajo, los problemas en el matrimonio, los problemas con su jefe, las finanzas. Por ejemplo, yo no sabía, hace un tiempo lo que lo aprendí, nunca salga usted de fiador de nadie, porque se queda con la deuda y se echa enemigo. Y aquí lo dice la palabra. Todo lo dice la palabra. Entonces, si todo lo dice la palabra, sería bueno conocer la palabra, ¿no? Vuelvo y se lo repito, si la palabra es la guía, entonces sería bueno conocer la palabra. Y entonces, en estos tiempos modernos, la gente dice que esto está anticuado, que esto no sé qué. Pues este es el libro más actualizado que hay para el éxito en la vida. El éxito en la vida.
¿Por qué? Uno ve grandes personas con mucho dinero, con éxito en la vida y vacíos. ¿Por qué? Porque le falta Cristo. Y voy a contarles una historia de, de un pastor que lo invitaron a predicar a China. Y los que estamos acostumbrados a cierta comodidad, ¿sí? Que es que nosotros cuando tenemos la bendición a la mano, nos acostumbramos a la bendición y no vemos que esa bendición realmente es una bendición, que hay otras personas que no tienen eso que nosotros tenemos. Y lo mismo, nosotros tenemos una comodidad para predicar la palabra, una comodidad en todas las áreas. Y resulta que a este pastor, era un pastor norteamericano, lo invitaron a China a predicar. Lo recogieron en el aeropuerto. Llegó al aeropuerto y lo llevaron a una casa, a un apartamento, a un piso. Y él cuando llegó al piso dijo, oh, esta gente aquí me están tratando como rey. Sí, dijo, qué bueno, qué bonito piso, sí. Y entonces llegó y le dijeron, no, no, es que esto no es para que usted se quede, es que esta es la iglesia. Una habitación grande, esta es la iglesia. Pero ¿cómo así? Si las iglesias tienen grandes parlantes, proyector, altavoces, sillas, y allí no había nada de eso, ni micrófonos, ni parlantes, ni altavoz, ni silla. Dijo, esto no puede ser. Y entonces le dijo el pastor que lo invitó, hoy te vas a quedar aquí, la gente va a ir llegando poquito a poco. Es que hay personas que tienen que caminar 2, 3 días. Es que vienen de muchas partes de la China, ¿sí? Bueno, como digo, uno está acostumbrado a que llegan los hermanos, se sientan, ya aleluya, ya aplaudan, ya escuchan y todo. Pero en China es un país que es perseguido, la palabra es perseguida, y y en muchos otros países. Entonces, este pastor, bueno, se quedó ahí. Al día siguiente llegaron unos hermanos, después llegaron. Y entonces le decía, bueno, ¿y dónde se van a sentar? No, ellos se sientan en el suelo. Ellos se sientan en el suelo. Dijo el pastor, bueno, asimilando. Sí, aquí nosotros queremos estas sillas tan malas que tienen en la iglesia. Uno se queja y empieza, ellos se sientan en el suelo. Y resulta que era un congreso de 2 o 3 días. Y dice, bueno, ¿y dónde van a dormir? Dice, no, ellos duermen ahí en el suelo. Ahí en el mismo sitio. Esto es real, esto no es de película, esto es real. Y entonces el pastor, bueno, ahí como aceptando, dijo, bueno, y cuando llegó y empezó a hablar, dijo, abran su Biblia. Y ninguno tenía Biblia. Ninguno tenía Biblia. ¿Y cómo así? ¿Es que no tienen Biblia? No, es que la Biblia es perseguida, no podemos venir aquí con Biblias. Entonces le dijo, bueno, le voy a leer Juan 17, 16. Bueno, más fácil, Juan 3, 16. Sí. Y cuando él empezó a leer, todo el mundo se sabía esa cita bíblica. Y la otra se la sabían, y la otra se la sabían. ¿Por qué? Las personas no necesitaban, no podían llevar la Biblia, pero la llevaban aquí y aquí. Y muchos de ellos aprendieron la Biblia en la cárcel, porque lo llevaron a la cárcel y allí, ¿qué hacían? ¿Cómo hablaban los presos? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice tal? Y eso era. Entonces, mira, cuando yo veía eso, dice, de verdad da pena, da tristeza que nosotros con toda esta tecnología, con todo lo que tenemos, los libros que tenemos en los móviles, en las tablets, en los ordenadores, tenemos todo y no leemos la palabra. Mientras en otros sitios, sin contar que en el África las iglesias son al aire libre debajo de unos árboles con unos plásticos encima para que el pastor no se moje, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos aquí muchas ventajas, por eso es importante poner esas ventajas al servicio de nosotros para crecer en el Evangelio. ¿Sí? Y entonces, esta historia
es para que nosotros la tengamos en cuenta. Somos bienaventurados, porque tenemos todo al alcance de la mano. Tenemos transporte. Hay personas que viven en este barrio y no vienen a la iglesia. En los países de Latinoamérica hay que andar media hora, una hora en un autobús, o colgados, o espichados, o empujados para poder llegar a la iglesia. Todo eso hay que ver cómo somos bienaventurados de estar aquí en España en estas circunstancias, para nosotros de verdad responderle a Dios leyendo su palabra y cumpliendo su palabra y poniéndole en práctica. Amén. Abra su Biblia en Juan 16, 17. Juan 17, 16. Está Jesús orando al Padre y diciéndole que cuida a sus discípulos del mundo, que no son del mundo, que no sé qué. Dice que no son del mundo, que yo, como tampoco yo soy del mundo. Y en el número 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, hay que entender lo que dice Jesús. Aquí está la verdad. La palabra es la verdad. Contra la palabra es que confrontamos todos. ¿Es bueno esto? ¿Es bueno malo esto? Porque ahora ahora ¿qué pasa? A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero nosotros vemos que la verdad está en la palabra. Entonces, este libro, la Biblia, ha sido quemado, perseguido, odiado, prohibido, pero a través de todos los tiempos. Antes en Estados Unidos se leía la Biblia en todas las clases, ahora ya no. Hay sitios como China, como Rusia, etcétera, como Irán, otros que la Biblia es totalmente prohibida. Pero hoy por hoy, la Biblia es el libro más difundido en todo el mundo, a pesar de que lo persiguen, a pesar de que lo queman, a pesar. En todos los idiomas habidos y por haber. La cantidad de cristianos en el mundo son millones y millones y millones. Si aquí en esta iglesia somos 30, 40 o 50, en el mundo son millones y millones de cristianos que nos guiamos por la palabra, que intentamos guiarnos por la palabra de Dios. Ahora, hay que entender lo que decía ahora, la Biblia es un manual de vida. Así como cuando tú compras un coche tiene un manual, un televisor tiene un manual, hasta la olla arrocera tiene un manual. Entonces Dios nos dejó ese manual para que nosotros andemos en nuestra vida. Ahora, alguien me decía hace un tiempo, la Biblia es el libro de historias más fantásticas que yo conozco. Claro, hay historias fantásticas. Que entre Daniel en el foso de los leones y no le pase nada. Que entren los amigos de Daniel en un horno de fuego y no les pase nada. Que Josué está peleando y que no le alcanzaba el tiempo y se para el sol. Eso es fantástico. Que Jesús está ahí con 3 panes, 5 panes y 3 peces y le da de comer a 5,000. Eso es fantástico. Pero es fantástico porque el majestuoso, el fantástico es Dios Todopoderoso. Y Él es el que permite eso. Entonces no es de fantasía. Lo que vemos en las historias de Hércules, de Ulises, de todo eso, eso es. Pero esto es real, esto realmente ha existido. ¿Sí? Ha existido. Y entonces
No son fábulas, no son creencias religiosas, no son culturas, no son ideas de políticos. No, esto es lo que está escrito en la palabra, es real y es una guía para nuestra vida. Y los que hemos podido leerla o casi leerla toda y escudriñarla y mirarla, vemos que cada vez eso es real. Cuando la palabra dice que pedid y se os dará, y tú pides y le da, es porque la Biblia tiene validez. Cuando la palabra dice que uno tiene autoridad sobre Satanás y se cumple, es porque la Biblia tiene validez. Cuando uno ve milagros, sanidades, liberaciones, es porque realmente la Biblia tiene validez y eso es real. Eso no son inventos. Ahora, ¿qué pasa? Salmo 119, 105. Si la Biblia es real, si todo es real, entonces hay un texto que dice que la Biblia es como una lámpara a nuestros pies. ¿Qué pasa si las personas van andando así, sin ver? Le toca a uno así, así, así. Y eso pasa con las personas que en la vida no se dejan guiar por la palabra. Van como de tumbo en tumbo mirando, no pueden andar. Dice, Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies, o sea que la palabra es la que nos indica, la que nos guía, la que nos dice por dónde debemos andar. Pero andar seguro, no a tientas, no a tumbos. Y luego en Juan 6:35 dice, Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. La Biblia nos quita el hambre y nos quita la sed. Bueno, eso no es verdad, ¿no? Pero sí es verdad, es real. ¿Por qué? Porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y tú tienes problemas de todo tipo y en su alma, en su espíritu, y ya aparece y toma la palabra y lee la palabra y se le quita esa sed y ese malestar que tenía. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que nos quita la sed. Dice, si alguien tiene sed, venga a mí, que de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, la Biblia, voy a decirle una cosa que no es verdad. La Biblia es como la lámpara de Aladino, aunque no es la lámpara de Aladino. Nos quita la sed, nos quita el hambre, nos quita la tristeza, nos quita el dolor, pero no es la palabra, es lo que está dentro de la palabra. O sea, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo tengo que decir ahora, lo voy a decir al final. La Biblia es el único libro donde el autor está al lado tuyo. El autor está ahí. No entiendo. Dice, si no entiende, dígale al Espíritu Santo que Él te dará el entendimiento. Él te revelará. Él te enseñará todas las cosas. Entonces, no entiendo esta cosa. Ah, sí, el Espíritu Santo. Y es así como cada vez que nosotros leemos el mismo párrafo, el mismo versículo, vemos que hay más entendimiento y más revelación a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va dando revelación. Entonces, el Espíritu Santo está al lado nuestro cuando uno está leyendo la palabra. Ahora, si usted lo quiere ignorar, es otra cosa. Pero si uno dice, Espíritu Santo, voy a leer la Biblia, ayúdame que yo soy como torpe, que yo no sé qué. No, a nosotros es difícil decirle a Dios que uno es torpe, porque nosotros somos
Como nosotros, inteligentes, como yo, ninguno. Entonces, decirle al Espíritu Santo, no tiene que decir que es torpe, diga al Espíritu Santo, ayúdame a entender la palabra, guíame, enséñame. Y el Espíritu Santo le va guiando, le va direccionando, le va enseñando a uno. Entonces, uno de los, de los objetivos de la Biblia está Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Por qué quiere Dios que hablemos de la Biblia cuando aquí todos ya eso lo sabemos? ¿Por qué quiere Dios que nos reafirmemos en la Biblia? Porque nos están bombardeando por todos los lados, la apostasía está abundando, nos están diciendo que la palabra no es verdad, que la Biblia no sé qué, que somos tontos. No, entonces Dios quiere que nosotros estemos completamente seguros que la palabra, la Biblia es verdad. Y si nosotros estamos seguros de eso, nos vamos a confiar en la Biblia, ¿sí? Porque ahora dice, no, eso leer la Biblia, no sé qué. Dice, Dios es muy bueno, no nos va a llevar al infierno. Sí, alguien me decía, pero usted cómo dice que mi novio es tal cosa si en la iglesia hay un poco que son más peores que él? Claro, en la iglesia no estamos los santos, pero estamos los que conocemos la Biblia y queremos ponerla en práctica. Los que no conocen la Biblia y están afuera haciendo su voluntad, es muy fácil señalar a los que realmente vamos. Ahora, pero esto es una carrera larga, esto es una maratón y nosotros al final de la jornada tendremos la victoria. Al final de la jornada tendremos la salvación. Al final de la jornada tendremos la bendición. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, lo dice la palabra. Y entonces dice, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Génesis es inspirado por Dios. Éxodo es inspirado por Dios. Hechos de los Apóstoles es inspirado, o sea, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Está diciendo que la escribieron hombres, pero fue dirigida por Dios. Por eso en la Biblia no se encuentra contradicciones. No sé, un libro, 66 libros, con miles y miles de hojas y miles de letras y todo. Y no hay contradicción. Para cada situación había una dirección especial y no hay contradicción en la Biblia. Y al final concuerda en todo. En el antiguo hablaba de que Jesús vendría y en el nuevo dijo que Jesús vino, resucitó y luego dice que vendrá por su iglesia. Todo está concatenado en la Biblia. Entonces, ¿por qué? Es inspirada por Dios, dice. Pero ¿cómo así? Eso lo escribieron hombres. Sí, es como cuando el jefe le dice a su secretaria, escríbame esta carta. Le escribió la secretaria, sí, pero ¿quién le inspiró? El jefe. Lo mismo pasa. Moisés, Elías, Eliseo, todos ellos escribieron la Biblia, pero todos fueron inspirados por Dios, porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, en el número 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué está escrita la palabra? Para que nosotros busquemos la perfección y seamos preparados para toda buena obra. Sea perfecto, enteramente preparado. O sea, nosotros tenemos que volvernos doctores en la Biblia. Tenemos que ser sabios en la palabra. Ahora me voy a devolver al número 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para enseñar. La escritura es útil para enseñar. Enseñar a sus hijos, enseñar a su esposa, al esposo. La Biblia nos enseña todo. Por eso es que dice que los ignorantes
va mal la cosa. O sea, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, la Biblia está hecha para enseñar. El maestro de la escuela enseña, debe enseñar de acuerdo a la palabra. Los padres deben enseñar de acuerdo a la palabra. Y uno tiene que permitir que Dios le enseñe cómo debe andar de acuerdo a la palabra. Luego dice, útil para enseñar, para rearguir. ¿Qué es rearguir? Es decirle, mira Jorge, que estás haciendo mal las cosas. Mira Jorge, que va por mal camino. Mira que esto no va así. Entonces la misma Biblia nos enseña lo que es correcto y lo que es incorrecto. Dice, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Entonces la Biblia nos está diciendo que si nosotros no seguimos los caminos de la palabra, al final vamos a ir a ¿qué? Camino de muerte, camino de perdición. Entonces por eso dice que la Biblia es para rearguir, decir que no estás haciendo correcto, que mira que tiene que hacer esto, que mira. Y luego dice para corregir. ¿Qué es corregir? ¿Corregir es seguir haciendo lo mismo? No, es decir, estoy haciendo lo malo y voy a hacer lo bueno, que es la parte más dura que les toca a los cristianos. Escuchen la palabra, la escuchan, la leen, la entienden, la guardan y dicen, no, pero yo sigo por este camino, pero yo sigo haciendo, yo sigo no sé qué. O sea que la Biblia habla de corrección. De la Biblia nos está enseñando que nosotros debemos hacer las cosas correctamente de acuerdo a la palabra. Y también dice, para instruir en justicia. Mira, la palabra de Dios y el que la inspiró son justos. Y ellos nos enseñan la justicia. Y tarde o temprano la justicia de Dios llega a los que no aceptan la justicia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra nos instruye en justicia. ¿Qué es justicia? Hacer lo que es correcto, lo que es recto. No es justo que se haga esto, no, esto es lo correcto. Entonces nos enseña en justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y entonces la palabra dice, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para rearguir y para corregir y para instruir. Mira, nosotros no. La gente puede andar sin la Biblia. O la puede tener en su móvil, o la puede tener en su casa abierta en el Salmo 91, que es lo que mucha gente tiene. Pero la palabra de Dios es para ponerla en práctica. Para ponerla en práctica. Por eso es que este es un libro vivo. ¿Vivo por qué? Porque dice, no robe más. Entonces yo no robo más. No diga malas palabras, pues yo no digo malas palabras. O sea, por eso digo que el Espíritu está ahí enseñándonos y rearguyéndonos. Esto no lo entiende el mundo, porque esto es locura para el mundo. Nosotros lo entendemos porque sabemos que el Espíritu Santo obra en nosotros. Si el Espíritu Santo dice, no robe, y uno dice, uy, no debo robar. ¿Y cómo es que yo le hago caso a un libro? No, no es el libro, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que me está convenciendo de pecado, es el Espíritu Santo que me está rearguyendo, me está guiando a un camino recto. Entonces nosotros tenemos que entender que sin la Biblia estamos perdidos. Sin la Biblia no hay nada. Y por eso es que el mismo Dios ha permitido que en todo sitio haya Biblia. Ahora hay Biblias de estudio, Biblias, varias versiones, al gusto de las personas, en los móviles. Todos tenemos la Biblia en el móvil, la tenemos en el ordenador. Y gloria a Dios por eso, porque hace tiempo no se podía tener. Entonces nosotros tenemos que tener un plan. Yo digo, nosotros tenemos, así como el maestro de obra quiere aprender todo lo de la obra, las herramientas, así como el mecánico de coches quiere aprender todo, tiene que aprender toda la mecánica del coche, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender toda la mecánica de la palabra de Dios.
¿Para qué? Para caminar, para andar. Y aquí por eso decía, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros no somos aquí independientes. El Señor quiere que hay que hacer buenas obras, hay que bendecir. ¿Cómo está mi hermano? Bendecido para bendecir, y esa es una palabra correcta. Dios nos bendice y debemos bendecir de acuerdo a la palabra de Dios, porque mucha gente, ¿cómo está mi hermano? Criticado para criticar, eso es lo que hay en el mundo. Y los cristianos no, nosotros somos instrumentos de bendición de acuerdo a la palabra. Entonces, yo he hecho un resumen aquí de 7 cosas que debemos hacer para volvernos doctos en la palabra. Doctos, ingenieros, de todo. O sea, debemos conocer la palabra de pe a pa, de arriba a abajo, de principio a fin. No quiere decir que tengo que memorizarla todo, pero hay cosas que tenemos que saberla, y si no sabemos, decirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Primero, debo leer la Biblia todos los días. Eso es una orden, un mandato. No lo tomemos como orden y mandato, sino como una forma de vivir. Así como tú todos los días comes, como todos los días te duchas, como todos los días trabajas, como todos los días conduce su coche, todos los días abre el móvil. Todos los días debemos leer, estudiar la palabra de Dios. Ahora, segundo punto, usted debe leerla o estudiarla con el ánimo de entenderla. Es que el pastor me dijo que tenía que leerla, pues yo voy a leerla. No, es que Dios me obliga a leer la Biblia. No, usted tiene que leerla con el ánimo, con las ganas, con el hambre de aprender y con el hambre de entenderla. Ahora, tercero, usted tiene que hacerlo con humildad y con fe. No como muchos lo hacen. Es que la Biblia, Dios no es soberano. Porque si fuera soberano, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué dejó morir a tal? ¿Y por qué? No, tú ve leyendo la Biblia y pídele a Dios revelación, entendimiento, para hacerlo con humildad y con sabiduría, no cuestionándola, sino más bien cogiéndola como un instrumento, como una herramienta de vida. Ahora, cuarto punto, tú tienes que leer la Biblia con el ánimo de obedecerla, de cumplirla. Si no, se vuelve un libro más. Pero dice, uy, aquí la Biblia dice esto, dice esto, dice esto. Entonces yo debo obedecerla para ser un cristiano íntegro. Ahora, también el número 5, yo debo leer la Biblia con sinceridad e integridad, no para acomodarla. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente dice, es que la Biblia dice eso, la Biblia eso. Entonces, por ejemplo, eso de que alguien dice, no, es que infierno no existe. El infierno ya lo vivo aquí en la tierra. Mucha gente dice, no, nosotros lo que dice la palabra debemos aceptarlo, no acomodarlo, ¿sí? Otros la retuercen, otros la cambian el sentido completamente. La Biblia es un todo, no se pueden sacar textos por pedacitos, sino es un todo, y entonces no podemos retorcerla. Ahora, siempre que es número 6, usted siempre que vaya a leer la Biblia, dígale, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, yo no entiendo. Espíritu Santo, dame sabiduría. Y por último, vaya haciendo una retroalimentación, un examen de contrición. ¿He cumplido o no he cumplido lo que dice la palabra? ¿Estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo lo que dice la palabra? Así que es necesario. Ahora habrá muchos otros puntos, pero le estoy diciendo, leerla todos los días, leerla con ganas de entenderlo, con fe y humildad, con ánimo de obedecerla, con sinceridad, con la ayuda del Espíritu Santo, y haciendo retroalimentación si realmente estoy cumpliendo lo que dice la palabra. ¿Y por qué tengo que hacer eso? Porque la Biblia es el manual de mi vida como cristiano. Entonces,
Yo quiero que me pongas Salmo 119:8. Yo quiero que tú te pongas de pie y vamos a leer este Salmo 8, 9, 10, 11 y 12 como un compromiso con Dios, como un compromiso, como una profecía, como que usted le está diciendo a Dios: Señor, yo tus estatutos guardaré. ¿Lo tenemos? Salmo 119:8. Vamos a ponerlo en pie y vamos a leerlo. Entonces, dice, cuando yo empiezo, que ustedes siguen, dice, Señor, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Manténgase en pie. Ahí cierra tus ojos. Voy a pedirle a Aarón que me apague la luz. Gracias, Aarón.